Señoras, señores, ¿qué tal están? Estos han sido unos días muy intensos en lo que a actividad legislativa se refiere. Sobre la mesa, dos proyectos de ley que se llevarán a pleno la próxima semana para su aprobación. Son los de reforma de las instituciones propias y el de estímulo a la creación de empresas. Y en ambos casos el acuerdo con el Grupo Mixto se antoja difícil. Enseguida les contamos por qué. Antes, como siempre, titulares. A los últimos acuerdos alcanzados en pleno sobre la PAC o el déficit, PP y PSOE sumarán la próxima semana dos nuevos, que llegarán además en forma de ley. En pleno aprobarán la reforma de las instituciones propias y el proyecto de ley de estímulo a la creación de empresas, que ha incluido mejoras para reforzar, entre otras cosas, el compromiso con los emprendedores que surjan en el medio rural. En ambos casos, el apoyo del Grupo Mixto se presenta difícil. El Consejo de Cuentas corrige a la Junta por el desfase de casi 503 millones de euros detectado en el presupuesto de 2010, aunque esta corrección no es nueva y es consecuencia de que el órgano fiscalizador y la Consejería de Hacienda utilizan sistemas contables diferentes. Nuestra última imagen de hoy la pondrán los paisajes de la Sierra de Guadarrama. Es la visión que de ellos tiene la pintora segoviana Raquel Bartolomé, becada por la Fundación Villalar. Sus cuadros reflejan los colores de la tierra, los ríos y la fauna que contempla desde su taller de Matabuena. La posibilidad de crear una empresa en menos de 3 meses está cada vez más cerca. Los grupos parlamentarios poco a poco van concretando la letra pequeña de un proyecto de ley que pretende estimular la creación de empresas para dinamizar el empleo en Castilla y León. El debate continúa con 119 enmiendas, 27 de ellas del PSOE, y hoy las analizamos. Julio López, viceportavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Castilla y León. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Buenas tardes, un placer. Desde el primer momento ustedes han reconocido que no tienen objeciones de fondo, pero sí propuestas para mejorar un texto que ya está sobre la mesa. ¿Cuál es su principal reivindicación? Sí, lógicamente la ley de creación de empresas es una ley imprescindible para nuestra comunidad autónoma y por tanto el Grupo Parlamentario Socialista, el PSOE de Castilla y León, en un acto de responsabilidad ha dicho que iba a intentar apoyarla y que saliera adelante enriquecida con las enmiendas de nuestro grupo. Hemos tenido un reproche que hacer, que es fundamentalmente que se ha tardado muchísimo desde el compromiso de Juan Vicente Herrera hasta que se ha traído a las Cortes, es demasiado tiempo, llevamos un año de retraso y para compensarlo tengo que decir que hemos hecho un esfuerzo de agrupar las ponencias, trabajar intensamente para que diera tiempo a llevarlo al próximo pleno que tenemos la próxima semana. Dicho esto, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho enmiendas de calado en varias cuestiones y a mí me gustaría resaltar la más importante, la reflexión de que el apoyo al emprendedor se debe hacer no solamente en la fase cuando una persona decide ya montar un negocio o proponerse de tener una idea y llevarla a cabo, sino que es necesario estimular digamos, el espíritu emprendedor en la fase educativa, las fases previas. Solamente cuando los jóvenes son conscientes de que una vez que finalicen sus estudios, además de la salida laboral normal, que es trabajar por cuenta ajena, tengan claro que una salida importante, potente, es la de ser emprendedor, podremos dinamizar la economía en nuestra comunidad autónoma. Y por ahí han ido un buen número de enmiendas del Partido Socialista, enmiendas para estimular todo lo que es el espíritu emprendedor en las fases educativas previas. Yo creo que eso es lo más importante que hemos aportado al debate. El texto que hay sobre la mesa ya incide en ese espíritu emprendedor vinculado a la escuela. Su enmienda, ¿qué propone? ¿Cree el PSOE que tiene que haber una asignatura concreta o contenido dentro de otra u otras? No es tanto el que tenga que haber una asignatura concreta. Nosotros lo que proponíamos es que tuviera más peso específico. La ley carga mucho las tintas en la fase posterior, en la fase de que una vez que has tomado la decisión apoyar al autónomo, al emprendedor, proponiendo la creación de un sistema integral de apoyo al emprendedor, proponiendo la elaboración de un plan de apoyo al emprendedor. Nosotros proponíamos que se elaborase también un plan para las fases previas, coordinado entre la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, y hemos conseguido ese reconocimiento por parte del Grupo Popular. Hemos conseguido que se reconozca la necesidad de que se articule un plan específico de apoyo al emprendedor y que esté coordinado con el plan que ellos habían definido para la fase posterior. Ese
reconocimiento de que es necesario involucrar a otras consejerías, obviamente educación, y que esté coordinada educación y economía en lo que es una visión más amplia de lo que es el apoyo al emprendedor, nos parece que es la principal aportación que hemos hecho, más allá de que haya una asignatura concreta o no, que eso se tendrá que desarrollar posteriormente. Hablan también de amparar la figura del autónomo. ¿Realmente qué se va a traducir? Sí, la cuestión fundamental es que el espíritu de la ley, cuando habla del emprendimiento, habla de la creación de empresas, tenía una carencia, y es que no mencionaba ni una vez, o sea, mencionaba de forma testimonial, la figura del autónomo. El autónomo es un emprendedor especial. Cuando un autónomo toma una decisión, muchas veces es él solo el que no va a contratar a nadie, el que asume el riesgo, tiene una figura especial que había que proteger y reconocer. Entonces sí que hemos intentado que todos aquellos aspectos que tienen que ver con la creación de empresas, todos aquellos aspectos que hacía referencia genérica al emprendedor, especificara exactamente la figura del autónomo, porque no hay que olvidar que Castilla y León es una comunidad autónoma de pymes, y dentro de las pymes es una comunidad autónoma que se caracteriza porque hay iniciativas que son llevadas a cabo por personas físicas. Por tanto, ese reconocimiento específico para que el autónomo se vea reflejado en esta ley nos parecía importante, no tanto en cuanto al fondo de la cuestión, que no cambia, pero sí en cuanto a las formas. Nos parecía importante que el autónomo se identificara con este nuevo escenario de juego. Se habla mucho de jóvenes emprendedores, pero ¿cómo ayudar y cómo estimular a esa persona, por ejemplo, de 45 años en paro, que muchas veces son parados de larga duración, para que creen esa empresa? Esta ley tiene la virtud que va dirigida a todos aquellos que quieran tomar decisiones de emprendimiento, a todos aquellos que quieran iniciar una actividad. Para que los televidentes nos entiendan, lo que hace esta ley es definir una especie de terreno de juego. Hasta ahora no había certidumbre, cuando alguien quería tomar una decisión, había una dispersión de normas, sabía que tenía que tomar una decisión, que ir a una administración, a otra, era un poco ambiguo, disperso el escenario. Lo que hace esta ley es, vale, vamos a definir un terreno de juego, vamos a definir el terreno, las áreas, las porterías, y una vez que ya sepamos dónde está, dónde tenemos que jugar, hay que empezar a jugar. Pues aquí exactamente lo mismo. Se establece la eliminación de trabas, se rebajan las obligaciones para con la administración, se reconoce la necesidad de hacer estímulos específicos a la figura del emprendedor, se habla de que se va a crear un sistema integral de apoyo al emprendedor, que es algo importante y bonito para que haya una especie de seguimiento personalizado a todo aquel que tome una actividad, se reconoce la necesidad de que la administración genere incentivos de apoyo a esa figura, y por tanto lo que permite esta ley es dotar de una cierta seguridad, una cierta confianza a todo aquel que quiera tomar una iniciativa en ese sentido. Por eso nos parece, reitero la idea, que era una ley imprescindible, y que el reproche que tenemos que hacer es que somos de las pocas comunidades autónomas que a estas alturas, 2013, no teníamos una ley de apoyo a la creación de empresas, y por tanto yo creo que es importante por la comunidad autónoma. Se está hablando mucho de medidas, pero ¿de dónde se obtienen la financiación, en este caso de las medidas que ustedes proponen? Bien, esta ley no recaba, no necesita financiación adicional. Insisto, es, digamos, definir el estadio, el terreno de juego. Las dimensiones del campo, si es hierba o es tierra, si la portería es más grande, menos grande, bueno, las porterías tienen que ser las mismas, lógicamente, pero define el terreno de juego. Luego tiene que generarse un plan para apoyar al emprendedor, y eso sí que tendrá que tener financiación adicional. Tendrá que tener una financiación específica, tendrá que venir recogido en el presupuesto, tendrá que tener una serie de líneas. Esa es una fase posterior. Se establece un máximo de 6 meses desde que se apruebe la ley para que se desarrolle ese plan. Entonces ahí esperemos que el Ejecutivo cuente con las Cortes de Castilla y León, y más en concreto con el Grupo Parlamentario Socialista, para que nos permitan hacer sugerencias de líneas, de medidas, de incentivos, de cómo financiarlo, etcétera. En cualquier caso, me gustaría recordar que hay un debate paralelo a este que estamos hablando, que es el de cuánta margen de endeudamiento adicional va a conseguir Castilla y León en este debate que tiene entre comunidades autónomas a raíz de la relajación del déficit que nos ha permitido Europa. Me gustaría recordar que cada décima del PIB de endeudamiento a mayores que tenga Castilla y León son 60 millones de euros. Con que consiguiéramos 2 décimas dedicadas a esta materia, a la creación de empresas, al fomento del empleo, serían 120 millones de euros, que sería duplicar el actual presupuesto que tiene la Junta de Políticas Activas de Empleo. Por tanto, este año es especialmente propicio para que, si la Junta de Castilla y León tiene esa voluntad, pueda dotar de fondos adicionales a las medidas que estén contempladas en ese plan. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es sentarnos, pensar las medidas más eficaces e instar a la Junta para que lo ejecute cuanto antes. Hace un mes en pleno, Óscar López y Juan Vicente Herrera se emplazaron a alcanzar un gran pacto para frenar el desempleo en Castilla y León. ¿Se trasladará este espíritu a este proyecto de ley? ¿Habrá acuerdo?
¿Posibilidad de acuerdo? A mí me gustaría recordar que es verdad que hubo un emplazamiento entre el presidente Herrera y nuestro portavoz de las Cortes, Óscar López, pero que ya viene de otra oferta que hubo hace un año más o menos de nuestro secretario general autonómico, Julio Villarrubia, que lanzó la oferta de hacer un gran pacto de empleo y que Juan Vicente Herrera, nuestro presidente, aceptó y que se ha plasmado en un acuerdo de un plan especial de empleo dotado con 30 millones de euros. Yo creo que la oferta que hizo Óscar López viene a ser exactamente la continuidad de esa oferta y que se plasma en este caso en concreto en una voluntad positiva del Grupo Parlamentario Socialista de apoyar esta ley, mejorándola con enmiendas para que salga adelante cuanto antes. Insisto, nuestra voluntad ha sido trabajar mucho de forma intensa, hemos ido 5 ponencias en 2 semanas, hemos trabajado de forma intensa y dura, hemos tenido la Comisión de Economía este jueves, en la que se ha dictaminado y se ha preparado para el Pleno, y es la constatación, la voluntad de que el Grupo Parlamentario Socialista no va a poner palos en la rueda en algo tan trascendente, tan importante como es la creación de empresas. Estamos demostrando a los ciudadanos que somos capaces de hacer crítica dura cuando la Junta de Castilla y León hace las cosas mal, cuando se producen recortes, cuando no actúa como tiene que actuar, pero al mismo tiempo somos capaces de colaborar para que una ley tan importante como esta salga adelante cuanto antes. Estaremos pendientes de ese debate. Julio López, viceportavoz adjunto del PSOE en las Cortes de Castilla y León, gracias por estar esta tarde con nosotros. Un placer. Buenas tardes. Como ven, muchas enmiendas sobre la mesa y un objetivo concreto: menos trámites y menos burocracia para estimular la creación de empresas. Esta semana, la Comisión de Economía elaboraba el dictamen de este proyecto de ley y así fue el debate. No basta con esperar a que el maná caiga de fuera, vía aparición de grandes proyectos empresariales del exterior, sino que lo que tenemos que potenciar es que desde aquí generemos riqueza. Y conseguir este objetivo con consenso parece posible, al menos entre los dos grupos mayoritarios, que en un trabajo realizado casi a contrarreloj han logrado incorporar 17 de las 27 enmiendas presentadas por el PSOE a este proyecto de ley. Con ellas quieren reforzar, entre otras cosas, su compromiso con las empresas del medio rural. Otras propuestas, las que vinculan el espíritu emprendedor con la escuela, se concretarán en pleno. Nuestra intención es hacer una propuesta de enmienda transaccional para incorporar al texto el espíritu de lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Así que, a la espera de conocer su contenido, el PSOE ha querido mantener para su debate en pleno 4 de sus enmiendas. Que lo que buscan es que haya una mayor concreción, un mayor compromiso a la hora de fomentar la iniciativa emprendedora dentro del sistema educativo. Izquierda Unida, 36, aunque el acuerdo con José María González se presenta más difícil. Su mayor crítica, el alto contenido ideológico que dice tiene esa ley. Apostamos y seguimos apostando porque en la formación profesional y en el bachillerato y en la universidad se trabaje la dinamización hacia el mundo de la empresa, igual que se está haciendo en este momento. Pero trabajar en la etapa obligatoria para ello nos parece sumamente peligroso. Creo que usted ve ideología donde es un texto que lo que pretende fundamentalmente es impulsar, promover y consolidar la actividad empresarial. De las 13 enmiendas de UPL llegarán al hemiciclo 2 para proteger la propiedad intelectual e incluir los proyectos de investigación realizados en todo o en parte por las universidades. Antes de llegar al Pleno, el proyecto de ley de reforma de las instituciones propias ha incorporado casi 40 enmiendas al documento inicialmente presentado por la Junta. Esta semana, en la Comisión de la Presidencia, los grupos han defendido sus cambios. PP y PSOE van acercando posturas, pero la conciliación con el grupo mixto parece imposible. La austeridad manda y algunas comunidades han prescindido de parte de sus instituciones propias. Castilla y León reforman las suyas para mantenerlas. Garantizar la continuidad de las instituciones, que sean más eficientes, más eficaces y plantear también la supresión de las estructuras de altos cargos. Hasta ahí el PSOE está de acuerdo, pero ha presentado 53 enmiendas al proyecto de la Junta porque considera que aún hay margen de mejora. No solo a la hora de ahorrar y de reducir costes, sino sobre todo de lograr mayor eficacia. Y mayor eficacia es que estos consejos, a nuestro juicio, pueden hacer más cosas y mejor. La mayoría de las propuestas socialistas se han incorporado al proyecto de ley. En esta comisión llegaron a acuerdos importantes. Que el Consejo Económico y Social va a seguir informando la ley de acompañamiento de los presupuestos cada año, que en principio el proyecto de ley la dejaba fuera. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, creo que estamos haciendo un esfuerzo importante y lo estamos demostrando hoy en la Comisión de la Presidencia, incorporando enmiendas, votando a favor de algunas enmiendas.
Con Izquierda Unida los acuerdos se antojan más complicados. El portavoz del Grupo Mixto rechaza una de las bases del proyecto, que los 4 organismos pasen a depender de las Cortes. Se resta autonomía a las 4 instituciones, sino que además se entra en el propio papel de las Cortes de Castilla y León. Nosotros entendemos que el papel de las Cortes es un papel legislativo y un papel de control al Gobierno, y nunca un papel de gestionar a otras instituciones. El ahorro se consigue en gran medida suprimiendo altos cargos de las secretarías generales, porque con la nueva ley los servicios administrativos y de contratación se unificarán en una sola secretaría. El Consejo de Cuentas acaba de enviar a las Cortes sus 2 últimos informes de fiscalización y en uno de ellos corrige la Junta por el desfase de casi 503 millones de euros detectado en el presupuesto de 2010, aunque esta corrección no es nueva y es consecuencia de que las 2 instituciones, el órgano fiscalizador y la Consejería de Hacienda, utilizan sistemas contables diferentes. La institución que dirige Jesús Encaboterri da también un toque de atención al SACIL, que tiene obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2010 por importe de 886 millones de euros y una deuda que se incrementa en cada ejercicio. El presupuesto que se asigna a la asistencia sanitaria es insuficiente para afrontar el día a día. Precisamente de la rendición de cuentas dependerá el futuro de las entidades locales menores. Es una condición que establece la reforma local de Rajoy y que, según el PSOE, afectaría al 85% de las que existen en Castilla y León. De ahí su propuesta. Quieren que en el plazo de un mes la Junta apruebe el decreto para poder ayudar a las pedanías a cumplir con esta obligación. El refuerzo es imprescindible porque con el personal que existe ahora mismo no se puede hacer frente en muchos municipios. Los secretarios no pueden hacer frente a esa exigencia tan importante. Hablamos de hacer presupuesto y dar cuenta de 20 y tantas pedanías. Eso para una persona que está al frente de un ayuntamiento, para el secretario de ese ayuntamiento es prácticamente imposible. Una semana más, los efectos de la crisis en el campo, en la educación o en la cultura han llegado a estas salas de comisiones. En uno de esos debates, la oposición ha pedido explicaciones a la Junta para conocer los planes que tiene para ayudar a las familias a afrontar esta situación. La respuesta está. Desde 2011 ha habido 25.000 beneficiarios de la renta garantizada para la ciudadanía. Ahora mismo 6.000 en nómina. Pero además sabiendo que nuestra comunidad es la 4ª en que las cuantías son más altas, la 4ª de España. Una red de reparto de alimentos, el programa de apoyo integral a las familias en riesgo de desahucio o las ayudas de emergencia social. Con estas medidas, Jesús Fuertes avalaba ante la oposición un trabajo que, dice, ha sido consensuado con el diálogo social y que trata de paliar los efectos de la crisis en las familias. Este debate parte de una cuestión, de que existe una relación entre recortes y exclusión social. Los señores defensores del pueblo en su conferencia dicen que la crisis económica no puede traducirse en una mera de los derechos del Estado social. Efectivamente, lo que dice el defensor del pueblo es que garanticemos las prestaciones esenciales a la ciudadanía y yo creo que es lo que estamos haciendo y que estamos orientando toda la intervención, renunciando a cosas, es que no queda más remedio, es necesario, es imprescindible, pero estamos renunciando a aquellas cosas que en este momento no consideramos que son de carácter esencial. Y aunque evitaba la autocomplacencia, se acogía a un informe de la Fundación Bancaja para asegurar que Castilla y León va poco a poco disminuyendo las desigualdades sociales. Es el caso de Valladolid el que se denunciaba a través de la prensa, pero la Consejería de Educación ha actuado también en otro colegio concertado de Salamanca, que había solicitado a los padres una donación de 50 euros que no se ajustaba a la ley. El director general de Política Educativa aportaba estos datos a petición del Grupo Popular y confirmaba que en todos los casos, 4 más en los últimos años, se han tomado medidas. Y que en algunos supuestos ha dado, de los pocos que han ocurrido, la devolución íntegra de lo que se había recaudado en esa donación. Y estoy hablando de recaudaciones importantes. Por ejemplo, en este caso, en un centro de Salamanca, hace unos años, de 75.000 euros. El PSOE rebatía con datos el que se plantearan estos casos como una excepción. No se puede cobrar por actividades lectivas, digamos, y a los alumnos se les exige el pago de 23,60 euros por el uso de las instalaciones donde se desarrollan las clases de educación física. Y pedía que se investigara de oficio a los colegios privado concertados de la comunidad. Cuando esas alarmas saltan, la Administración actúa.
tiene un protocolo de actuación. No entiendo el temor del Grupo Parlamentario Popular a que haya transparencia. El Grupo Popular rechazaba la petición de los socialistas, al igual que su proposición no de ley para recuperar el programa de centros abiertos de forma gratuita y ampliarlo al mundo rural. Mire, nada es ya gratis, ¿eh? Todas las cosas que se hacen cuestan dinero y eso yo creo que lo deberían saber. Los grupos sí acordaban solicitar la reparación del Colegio de Infantil y Primaria Fuente del Rey de Soria, pero el Grupo Popular rechazaba priorizar la construcción de un nuevo edificio para el Instituto Vía de la Plata de Guijuelo. Los grupos de acción local de Segovia han permitido crear y consolidar 750 puestos de trabajo. Es solo un dato, pero los socialistas sí apoyaban en él para exigir el mantenimiento de estas asociaciones, que según dicen se han visto afectadas por la política de recortes de la Junta. En una proposición que no era nueva, el PP les ha vuelto a trasladar un mensaje de tranquilidad. Su futuro, aseguran, está garantizado. Problemas de liquidez, poco margen de maniobra para seguir impulsando proyectos empresariales. Son, para el PSOE, algunas de las consecuencias que están sufriendo los grupos de acción local de Castilla y León tras la decisión de la Junta de reducir en 7 millones de euros sus gastos de funcionamiento. Y si pretendemos un verdadero desarrollo rural, necesitaremos de esos fondos de mantenimiento y no solamente esas ilusiones que nos pasan en el medio rural en verano cuando vemos que los pueblos se llenan de gente. Pero donde la oposición ve recortes, uno más a sumar a ese objetivo que se han planteado ustedes de desmantelar el medio rural. El PP ve ajustes, necesarios según dicen ante la crisis, pero que en ningún momento ponen en peligro a los grupos de acción local. Eso sí, tendrán que hacer más con menos. Ahora mismo todo está viviendo un ajuste, todo y todos han de hacer más con menos o por lo menos lo mismo con menos. Por eso, señoría, lo que les estamos pidiendo a los grupos de acción local no es ningún capricho. El dinero, señoría, no crece de los árboles. La Junta, tan amiga de los fuegos de artificio y del confeti, tal vez lo que pretenda es, sí, mantener los grupos de acción local, pero como una cáscara vacía. Dentro de la política de desarrollo rural de la Junta de Castilla y León, los grupos de acción local son un pilar fundamental para la revitalización del campo y para seguir construyendo comunidad. Con este compromiso, el PP rechazaba las 5 propuestas presentadas por el PSOE en esta comisión, una por cada provincia: Soria, Segovia, Salamanca, Palencia y León. Las ciudades de Castilla y León no han sido ajenas a la llegada de trabajadores del medio rural, un fenómeno que surgió en la década de los 50 y que ha tenido su incidencia en el urbanismo. Tal es así que actualmente hay 8.000 viviendas construidas en suelo rústico que necesitan una regulación. Y eso es precisamente lo que PP y PSOE han pedido a la Junta en la Comisión de Fomento. La solución ya está en camino. Con el proyecto de ley de regeneración urbana que se está elaborando, la Junta tratará de poner un poco de orden a un problema que afecta a 156 municipios de Castilla y León y a 8.000 viviendas construidas en suelo rústico de manera irregular. Este proyecto de ley ha incluido un artículo con una regulación específica para resolver y desarrollar esta cuestión de las edificaciones irregulares en suelo rústico. Desde luego, creo que es un éxito que el conseguir que el Grupo Parlamentario Popular apruebe, vote a favor de esta propuesta. El PSOE no pudo decir lo mismo con la otra propuesta que llevaba esta comisión para tratar de frenar la enfermedad de los alisos. Aunque en el diagnóstico los grupos parlamentarios están de acuerdo. Presentan una enfermedad producida por el hongo denominado Phytophthora alni, que terminan secando el árbol. En las medidas, no. Para el Partido Popular, antes de hablar de tratamientos concretos, como pedía el PSOE, es necesario conocer más sobre este hongo. Es un tanto prematuro, sin antes tener un conocimiento más preciso de la biología de este organismo. En la actualidad no existe la información a nivel científico necesaria para el tratamiento curativo de la enfermedad causada por este oomiceto. Aunque confían en que las investigaciones que se están llevando a cabo con la colaboración de la Consejería den sus frutos más pronto que tarde.
Pero como la comisión era de Medio Ambiente y de Fomento, también se hablaba de las obras de rehabilitación de 2 carreteras de Zamora que, según el PSOE, llevan más de 13 años de retrasos. Son la 102 a Porto de Sanabria y la 321 en los Arribes del Duero. No se ejecutarán hasta que no haya disponibilidad presupuestaria. Su actuación de modernización le llegará en el momento que, a la vista de las disponibilidades presupuestarias, la priorización de las inversiones aconseje que el dinero se invierta en esta carretera en detrimento de otra. Mensaje del director general de Carreteras, que recordaba que en época de crisis la prioridad de la consejería es la conservación. El director general de Turismo también comparecía en comisión para explicar el porqué del cierre de la Casona del Pinar y la relación que durante 8 años ha mantenido la Junta con Ryanair. Era el grupo parlamentario socialista el que planteaba ambas preguntas y, no satisfecho con la respuesta, acusaba a la Junta de querer desmantelar los recursos públicos a favor de los privados. Detrás de este cierre, según la Junta, está el descenso de la demanda turística y, sobre todo, la necesidad de priorizar en época de crisis. Le aseguro que entre esos fines fundacionales no está realizar ese tipo de actividades de oferta de alojamiento turístico más propias, como le he insistido ya, del sector privado. De hecho, según dice, la intención de la Consejería con el concurso de arrendamiento que acababa de convocar es precisamente esa, que sea una empresa privada la que reabra de nuevo las puertas de la casona, antes gestionada por la Fundación Siglo, y que recupere los 47 puestos de trabajo. Aunque, como recordaba Javier Ramírez, antes de dar este paso, se ofreció a los trabajadores la posibilidad de que asumieran la gestión. Hemos tratado de mantener los puestos de trabajo, hemos tratado de mantener la actividad. Pero estos argumentos no convencían a la oposición. La Junta ha ido poco a poco minando su potencial para justificar su decisión de desmantelar los recursos públicos en favor de los recursos turísticos privados. Un debate con referencias al pacto suscrito en octubre entre la Junta, el PP y PSOE. Y dentro de ese proceso de reorganización y racionalización del sector público hay que situar este proceso de reestructuración que afecta a la casona. Que espero que sea la última vez que utilicen el acuerdo para justificar el cierre, porque esto no es un pacto. Los pactos, como decía la canción de Sabina, se hacen entre caballeros. Si me permiten un inciso, pues yo no quiero entrar en el debate y nada. Señoría, formule la pregunta. Para que yo llegue al grano, usted me tendrá que dejar proseguir el camino. No se puede afirmar, como se ha dicho aquí rotundamente, que el Partido Socialista había acordado lo de la casona, porque no es cierto. Encauzando sus argumentos, Julián Simón de la Torre lanzaba su pregunta y sus críticas por los contratos mantenidos por la Junta con Ryanair. Lo que ha hecho la Junta de Castilla y León a lo largo de estos años ha sido mantener un acuerdo con dicha compañía aérea para beneficiar a una provincia de esta comunidad frente a otras. Lo que se ha realizado es aprovechar la operativa y la sinergia de esta empresa para promocionar los recursos turísticos de Castilla y León. En cuanto a lo que es la operación o la canalización de la operación aérea a través del aeropuerto de Valladolid, fue una decisión por motivos de estrategia empresarial. Tras 8 años de contrato y 21 millones de euros de inversión, en marzo Ryanair despegaba desde Valladolid su último vuelo internacional en Castilla y León. Nuestra última imagen de hoy nos llega en forma de pintura, la de Raquel Bartolomé, que ha tenido el privilegio de disfrutar de la primera beca salario de la Fundación Villalar, beca que ha transformado en arte, en estos cuadros en los que ofrece una visión muy intimista de la Sierra de Guadarrama. Se exponen en La Alhóndiga, en Segovia, en una muestra que esta semana ha contado con la presencia de María Josefa García Cirac. Como presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar, ha apostado por este tipo de becas para promover los valores culturales de Castilla y León y, sobre todo, para impulsar el trabajo de jóvenes creadores como Raquel, a la que ha augurado un brillante porvenir. Uno de sus cuadros, Entropía, se expondrá en las Cortes. Ha trabajado bajo la tutela de 2 premios de Castilla y León, de Sánchez Carralero y de Muñoz de Pablos, y creo que eso es un motivo también de satisfacción para todos. El poner en valor nuestros valores artísticos y culturales e impulsar los nuevos valores de la comunidad es una de las apuestas de la Fundación Villalar que presido.
Una especial aproximación a la Sierra de Guadarrama como si fuésemos pájaros. Este es el contenido de las más de 100 piezas que la artista Raquel Bartolomé Robledo expone estos días en La Alhóndiga. Con predominio de los colores verdes, azulados, amarillentos y rojizos, y a través de diversas técnicas, se acerca al paisaje, a la maleza, a los ríos e incluso a la fauna de su pueblo, la localidad segoviana de Matabuena. Lo que he pretendido es buscar estructura, textura y color, pero a partir de mis emociones, ¿no? Y a partir de los cambios que suceden pues en la naturaleza, ¿no? Y sobre todo lo que también se busca en la pintura y supongo que en el arte en general es un poco la libertad. Tiene el privilegio de ser la primera beca salario del certamen de artes plásticas de la Fundación Villalar gracias a su obra Campos de la Sierra. Reconoce que sus fuentes de inspiración se encuentran en la dureza del clima y el entorno que rodea su estudio, en el que ha trabajado durante 3 años para esta muestra. Gracias a este trabajo ha logrado llegar a una visión intimista de estos escenarios castellanos. Con este particular paseo por la Sierra de Guadarrama nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.